diligencia en las cosas que escuchamos. Romanos, capítulo 8, verso 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, habiendo adorado, alabado tu nombre, y ahora presto a oír tu palabra. Rogamos, Señor, envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y abras nuestro sentido, nuestra mente para comprender y entender tu perfecta voluntad. Tómanos, guíanos, ilumínanos, confórtanos. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia nos sea dada, Señor, en esta noche. Padre, gracias te damos y te decimos como siempre, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Venimos nosotros hablando de los verdaderos adoradores. Estamos hablando cosas muy importantes, por eso es la necesidad de prestar atención cuando venimos a la iglesia, porque son cosas muy valiosas para nosotros, por lo cual tenemos que ser diligentes en esto y prestar atención, ya que no tenemos que perdernos nada de estas cosas que son revelaciones del Señor para nosotros, para lo que hemos creído. Hemos estado viendo nosotros cómo es que surge el verdadero adorador en espíritu. Cuando Cristo muere, resucita, entonces se produce algo en aquellos que han creído, se produce en ellos un nuevo nacimiento, es decir, eran hombres naturales sin vida espiritual, y lo que ha hecho Dios es soplar vida en ellos, y ahora los que han creído tienen una vida espiritual, y en esa vida espiritual es justamente donde se produce la verdadera adoración en espíritu, porque en la carne el Señor no recibe esas adoraciones, necesita y está buscando a los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y de ahí vimos la necesidad de lo que hemos creído de buscar. Venimos hablando de algo muy valioso que no se tiene que perder de vista. La búsqueda de la promesa del Espíritu Santo, la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, la búsqueda de la renovación del Espíritu Santo, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Esto no tiene que apartarse de la vista de ninguno de nosotros, sino que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que son de arriba, que son del Señor, en las cosas espirituales, porque son dadas para nosotros. Ninguna predicación tiene que ser una palabra que vino, pasó, se fue y quedó en el olvido. No, sino que cada palabra que Dios va dando a nuestra vida, nosotros vamos guardando y vamos sumando a las cosas que Dios nos va revelando para que podamos nosotros ir avanzando hasta llegar a un lugar llamado conocimiento pleno. En esta noche hemos leído algo muy hermoso y vamos a profundizarlo. Hemos hablado muchas veces de este pasaje, de los que antes conoció, hablamos de la predestinación, pero en esta noche vamos a mirar algo más profundo y vamos a ir un poquito más allá en cuanto a la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces dice así, Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros hablamos
de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dios a nosotros nos dio una muerte, nos dio un nuevo nacimiento en una vida espiritual. Entonces vimos un hombre natural y vimos la vida espiritual que el Señor nos ha dado. Hemos estado viendo de quién somos, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu, y dijimos que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, solamente puede percibirla un hombre espiritual, un hombre que ha nacido de nuevo. Y lo que hemos creído y hemos muerto y hemos nacido de nuevo, entonces hay una vida espiritual en nosotros, por lo cual nosotros podemos percibir las cosas que son del Señor y nosotros podemos ocuparnos en las cosas que son del Espíritu. En esta noche, ¿por qué estamos en la congregación? ¿Por qué estamos en la iglesia? Estamos en la iglesia porque estamos ocupados en las cosas que son del Espíritu. Estas cosas, esta reunión es cosa que es del Espíritu para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, nosotros hemos estado viendo la necesidad del nuevo nacimiento. En este pasaje que nosotros leímos, habiendo entendido las dos naturalezas, la necesidad de la separación de nuestra naturaleza humana, Dios le quitó el poder, destruyó, es decir, hermano, destruyó a esta naturaleza, le quitó el poder para que ahora el poder lo tengamos nosotros. En nuestro crecimiento espiritual, nosotros, ¿por qué hablamos de dejar la niñez? Porque cuando sea niño, usted piense, un bebé comienza en la vida, su vida, a relacionarse con su entorno, y él no tiene poder sobre los movimientos de su cuerpo porque todavía es bebé, no puede dominar sus miembros, no lo puede dominar, no puede caminar, no puede andar, no puede hacer nada porque no lo domina, hasta que va creciendo, y en la medida que va creciendo va dominando la mano, ya puede hacer algo con la mano, va dominando la cabeza, ya puede mirar para los costados. Entonces va creciendo y va tomando dominio de todos sus miembros. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. Comienzan en un nuevo nacimiento y todavía lo domina la naturaleza humana, lo arrastra la naturaleza humana. Por eso necesitamos crecer, para que no seamos carnales, como dice el apóstol, habiendo entre vosotros celo, contienda, división. No soy todavía niños espirituales, todavía no pueden dominar, lo domina, se le va la mano, se le va los pies, no lo pueden dominar. En la medida que vamos creciendo, lo vamos dominando. Este pasaje que hemos leído es muy importante porque vamos a ver en profundidad, hermano, lo que el apóstol Pablo dice cuando aclara que nos predestinó, dice, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, parecería ser que alcanzar la imagen de su Hijo es algo que nosotros tenemos que avanzar, que tenemos que llegar, y parecería ser que nuestra naturaleza humana tiene que alcanzar algo que nunca lo va a hacer. La naturaleza humana nunca va a alcanzar la imagen de Cristo. Ella no lo va a hacer. Por eso nosotros hablamos que nuestra naturaleza humana, ella no está redimida. Tiene todos los condimentos, las intenciones malas, los deseos y todas esas cosas porque no fue redimida. Va a ser redimida cuando Cristo venga y seamos transformados. Cuando seamos transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible, entonces se va a cumplir la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Entonces ahí sí nuestra naturaleza humana va a ser redimida en una transformación de cuerpo incorruptible. Un cuerpo de gloria como el cuerpo del Señor. Mientras tanto, mientras estamos aquí en esta tierra y aún el Señor no ha venido, nosotros, el hombre espiritual, la vida nueva, tenemos un combate contra nuestra naturaleza y nosotros sabemos decir ahora no, hemos ido creciendo y podemos tomar nosotros el dominio de nuestra naturaleza humana y podemos decir esto no lo hago o aquello lo hago. Es decir, tenemos ahora decisión, podemos decidir
decidir sobre nuestro cuerpo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Ya no nos domina más nuestro cuerpo y nos lleva cautivo, porque el Señor nos liberó de la cautividad del pecado y nos hizo siervo de Jesucristo. ¿Amén? Bien. Entonces nosotros miramos, nuestra naturaleza humana no va a ser transformada, es así como es. Por eso necesitamos el crecimiento de esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Lo volvemos a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, esta palabra, fuesen hechos, no es algo que nosotros tenemos que alcanzar. No es algo que nosotros tenemos que alcanzar. No, voy a alcanzar a ver si soy como el Señor Jesús. Y voy a ver si hago obra como el Señor Jesús. Y voy a ver si soy santo en mi naturaleza carnal como el Señor Jesús. No es eso. No es eso. El Señor nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como Él, como el Señor. Entonces, lo primero que vemos y que tenemos que entender no es que vamos a ser hechos a la imagen de Cristo, sino que nosotros ya hemos sido hechos a la imagen del Señor. Ya hemos sido hechos. No es algo que tenemos que alcanzar. Ya hemos sido hechos a la imagen de Cristo. Nosotros vamos al Señor, al nacimiento de Cristo, y cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 1, verso 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, dice su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hablamos del nacimiento y de la concepción de Cristo, y la Biblia dice, se halló que fue concebido del Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu de Dios, le dijo el ángel, vendrá sobre de ti, y el santo ser que nacerá en ti. Entonces, ¿qué es lo que vino sobre María? El Espíritu de Dios. ¿Y qué produjo el Espíritu de Dios en María? Una vida, produjo vida. Cuando nosotros creímos, recibimos a Cristo con todo nuestro corazón y vino el Espíritu de Dios sobre de nosotros, ¿qué es lo que produjo? Vida, una vida nueva, es decir, una vida, nacimos, el Señor Jesús nació por el Espíritu Santo del Señor. ¿Y nosotros por quién hemos nacido? ¿No hemos nacido por el Espíritu de Dios también? ¿No somos renacidos por la palabra de Dios? Hemos nacido del Espíritu Santo de Dios también. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Entonces vemos nuestro nacimiento como el nacimiento del Señor. El Señor nació por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos nuestro nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios a nosotros nos dio vida. Entonces nosotros cobramos vida y una vida espiritual nueva se formó en nosotros como un niño que va creciendo. Esta vida que hemos recibido es una vida perfecta. Esta vida que hemos recibido es una vida perfecta. Es un nacimiento que proviene de un ser perfecto. Viene de Dios. Nos dio su vida. Nos hizo participante de su naturaleza divina. Es decir, esta vida es una vida perfecta. Ahora, vamos al Señor Jesús. Vamos al Señor Jesús. Y usted va a poder ver cómo el Señor Jesús tuvo que desarrollarse. En el libro de Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía. En el libro de Lucas 2:52 luego dice, y Jesús crecía. Primero dijo niño, después dice Jesús, quiere decir que ya iba en la adolescencia. Y luego en el 3:23 de Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era como de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese lazo? Un proceso de crecimiento. Es decir, el niño crecía, dice, y comía mantequilla y miel y iba creciendo en conocimiento y en sabiduría. Es decir, crecía en la presencia de Dios. ¿Dónde cree que crece esta vida espiritual que nosotros hemos recibido?
¿De dónde cree que recibe la mantequilla y la miel este hombre espiritual que nosotros hemos recibido? Este hombre que nació de nuevo. El apóstol Pablo, hay un pasaje donde él dice, no que sea perfecto, sino que vamos camino a una perfección. ¿Qué está queriendo decir con eso? No está queriendo decir que él, la vida espiritual que tiene es imperfecta. No, está queriendo decir que va en desarrollo para alcanzar una estatura, una medida a la medida del Señor Jesús. Va en desarrollo. Pero la vida que recibimos nosotros es una vida justa, santa. En el libro de Corintios, capítulo 15, verso 47, dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que, como el terrenal, los terrenales, usted me mira a mí y ¿a quién está viendo? Justamente está viendo a la imagen de aquel que fue terrenal, el primer Adán. La naturaleza humana es la imagen del primer Adán, el primer hombre que Dios creó. Bueno, acá estoy yo, que justamente como el primer hombre, así es su descendencia. Cual el terrenal, tales los terrenales. Pero el segundo hombre, que es Cristo, entonces dice, y también dice, cual el celestial, así también los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal interiormente, también traemos y tenemos la imagen del celestial, la imagen del Señor. Entonces, interiormente hay una vida espiritual dentro de nosotros que va en crecimiento. Una vida espiritual que Pablo dice no que sea perfecto. ¿Por qué dice que no que sea perfecto? Nosotros miramos al Señor y el Señor es perfecto. Él no tiene nada que aprender, no tiene nada que sumar. Él es perfecto, no hay nada que le falte. Él está completo. Ese Señor Jesús que está completo, Él viene y Él habita dentro de mí. Él es completo, pero Él no soy yo. Él no soy yo. Nosotros hablamos del pecado que mora en mí. Entonces nosotros nos paramos en el hombre espiritual. Miramos para abajo y vemos nuestra naturaleza humana. Entonces vemos este hombre viejo que nos quiere arrastrar a pensamiento, a ideas, y nosotros hemos aprendido la necesidad de separarnos de él, de separarnos de ese hombre viejo con sus defectos y con todas sus cosas, separarnos. Pero vemos que en nosotros ahora también hay otro. ¿Quién es? Cristo en nosotros, el que es perfecto, el que no le falta nada, el que lo tiene todo. Él está en nosotros. Entonces la necesidad de nosotros separarnos desde abajo, pero unirnos a Él, unirnos a Cristo. Él es perfecto, yo no soy perfecto. Él está completo. Yo voy rumbo a un conocimiento que necesito yo llegar. Por eso hablamos de un crecimiento. Esta vida espiritual que hemos recibido, esta vida es perfecta, es como el Señor, pero yo necesito crecer para llegar a la estatura de Él. Él está en mí, pero Él es Él y yo soy yo. Él está sentado a la diestra de Dios. Yo estoy con Él. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. Él es Él y yo soy yo. Una vida espiritual que Él me ha dado. Pero Él está en mí. Pero Él no soy yo. Como tampoco yo soy el hombre natural. Yo soy yo, una vida espiritual que Dios me ha dado y Él está en mí. Y Él va perfeccionando, iluminando los ojos de mi entendimiento para que yo vaya creciendo hasta alcanzar una estatura espiritual como la de Él.
Por eso miramos, el niño Jesús crecía, era niño, iba creciendo. ¿Y debajo de quién? ¿De dónde comía la mantequilla y miel? Aprenderá, dice, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿De dónde comía? De Dios. Nosotros, ¿de dónde comemos la mantequilla y la miel? Es decir, la palabra que nos alimenta, del Señor que está en nosotros. ¿Y para qué comemos tanta palabra? ¿Para qué escuchamos tantas predicaciones? Porque necesitamos nosotros aprender a diferenciar y discernir entre lo bueno y lo malo e irnos separando. Y en la medida que nos vamos separando, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Entonces, me separo del hombre natural, pero me uno con Cristo, me uno con el Señor. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, miramos a Cristo y miramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, lo que dice del Señor. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿qué es lo que habita en Cristo? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso no le falta nada. Está completo. Llevó la fe hasta el fin, a la plenitud. Está completo en todas las cosas. A Él no le falta nada. A Él. Al que está en nosotros, a Él no le falta nada, pero a mí me hace falta crecer, la necesidad de crecer en el conocimiento, porque tengo que llegar a un lugar que se llama conocimiento pleno. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, está completo. Y nosotros que estamos en Él nos lleva a esa plenitud hasta que lleguemos al punto del conocimiento pleno. Entonces nosotros hablamos, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Y luego cuando ya fui hombre hecho, dejé. Entonces vimos el lapso, el proceso, la necesidad de ir pasando etapas, la necesidad de dejar la etapa de la niñez, entrar en otra etapa y luego salir de esa etapa, entrar en otra etapa, es decir, habla de un crecimiento espiritual. Porque nosotros tenemos que llegar, hermano, a una estatura. Debemos de llegar. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para que nosotros podamos llegar? Miremos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Entonces Pablo se ve y dice, no que sea perfecto, no, nosotros vamos rumbo a una perfección. Y se ve en él la necesidad todavía de crecer espiritualmente. La necesidad todavía de conocerle más, conocer el poder de su resurrección, conocer todo lo que pertenece a él, de conocerle. Entonces se mira y dice, no que yo sea perfecto, sino que yo voy rumbo a la perfección y yo me estiro porque quiero alcanzarlo todo, deseo alcanzarlo todo. Por eso, ¿sabe qué? No estimo mi vida preciosa para mí mismo, simplemente que acabe mi carrera, que llegue al final, que llegue al final. Por eso dice, y Él mismo constituyó. ¿Para qué constituyó a los pastores, a los ministros? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar? A un varón perfecto. Es decir, al desarrollo en la plenitud de esta vida que nosotros hemos recibido.
al desarrollo de este hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, porque ha nacido de Dios y que tiene que ir en crecimiento hasta llegar a un varón perfecto, a un hombre hecho espiritual, completo con todo lo que tiene Cristo, en la plenitud como el Señor. Hasta ahí debemos de llegar. Por eso nosotros hablamos, miramos para abajo y vemos a la naturaleza humana, tenemos que separarnos de ella. Miramos para arriba y vemos al Señor, entonces tenemos que unirnos al Señor, unirnos a Él. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo muestra a los que han creído la necesidad de la separación del hombre natural. Cuando dice así, Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Y luego en el verso 8 dice, y ahora dejad también, estas cosas eran necesarias, pero esto otro también. Y ahora dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mientan. Estas cosas tienen que dejar. ¿Por qué? Estas pertenecen al hombre de abajo, al hombre viejo, al cual nosotros declaramos que murió. Estos condimentos pertenecen e intenciones pertenecen a esa naturaleza humana. Por eso dice, hagan morir, es decir, que no se manifiesten más. Y luego dice, dejen también estas cosas que le pertenecen a Él, porque ustedes no tienen nada que ver con Él, tienen que ver con el otro, con el que está arriba, con el que está dentro de ustedes. Aquello que Cristo mora en sus corazones, con Él tienen que ver. Por eso deben buscar las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí poner la mira en las cosas que son de arriba, porque es parte de la vida que nosotros hemos recibido. Por eso hablamos nosotros del pecado. ¿Qué tenemos que ver con el pecado? No tenemos que ver nada con el pecado. Esta vida nueva, este hombre espiritual, no tiene nada que ver con el pecado. El pecado en el reino de la gracia es inactivo, no existe. No existe, entramos en un reino donde no existe el pecado murió, somos una nueva creación, somos lo que hemos creído, la expresión de la ley. Todo lo que la ley le pedía al hombre viejo es lo que este hombre en su naturaleza, en forma común y normal, lleva a cabo. Porque es un hombre nuevo que no peca ni puede pecar, un hombre espiritual. Por eso dice, haced morir, miren para abajo, hagan morir. Y sigan mirando para abajo, dejen también estas cosas. Y el verso 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí es a donde nosotros tenemos que llegar. Por eso leímos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hay lapso de distancia, ya lo hizo. Ya lo hizo. Los que llamó, los que nacieron de nuevo, esto es lo que Dios ha hecho con ellos. Los justificó y los glorificó. Por eso el verso 31 de este Romano 8, Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué diremos a esto? Entonces usted se detiene y piensa, ¿así que esto ha hecho Dios con nosotros? ¿Así que yo soy ese hombre nuevo? ¿Así que este hombre siempre agrada a Dios? ¿Así que no tiene nada que ver con el pecado? ¿Así que Dios me va llevando con Cristo en mí en un crecimiento para alcanzar una estatura?
Entonces, ¿qué diremos a esto? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dios ha hecho esto con nosotros? Sí, Dios ha hecho esto con nosotros. No es una obra nuestra, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Por eso, ¿cómo no glorificar? ¿Cómo no ensalzar su nombre? ¿Cómo no darle gracia? Lo ha hecho Él. Él lo ha hecho en nosotros. No nosotros a nosotros mismos. Él lo hizo. Él llamó. Él justificó. Él glorificó y Él va llevando por su Espíritu Santo, va llevando, nos va dando un crecimiento espiritual para que nosotros podamos ir avanzando y entender cosas que nunca el hombre natural va a llegar a entenderlas, jamás, jamás la va a entender. Por eso el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo no va a ser Dios con sus hijos, los que hizo nacer de nuevo y los va llevando en crecimiento? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué diremos, dice, pues a esto? Y luego en el verso 33 empieza a hacer unas preguntas. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ni el diablo puede acusarlo. Ni el diablo. Porque en cuanto Él quiere acusar, sale el que nos lavó y nos compró y nos dio una vida nueva. Padre, yo he pagado por Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Por eso nosotros leímos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces está diciendo, ¿será que habrá algo que nos pueda separar de esta obra gloriosa que ha hecho Dios en nosotros? ¿Será que hay algo que nos pueda separar de esta comunión y de esta unión que tenemos nosotros con Cristo? ¿Será que hay algo que nos pueda separar? Por eso dice, ¿quién nos separará? ¿Quién? ¿Quién? Verso 37. Antes, en todas estas cosas que nos pueden llegar a ocurrir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿No es digno de darle gloria, honra, alabanza y honor? Él lo ha hecho todo en nosotros. Él lo ha hecho todo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Piense, mediten estas cosas, por eso dijimos, es necesario que prestemos atención, mucha atención. Mediten lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que somos para el Señor. Y luego glorifique a Dios y dele gracias al Señor.
Gracias por su amor, por su bondad. Ha hecho algo que los hombres nunca podrían hacer, ni nunca hubiera podido imaginarse, que Dios dé una muerte y un nuevo nacimiento simplemente por el hecho de creer, que Dios produzca una vida espiritual simplemente por el hecho de creer, que Dios lo justifique de tal manera que nada ni nadie lo pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces usted piense y dígame si no es para glorificar su nombre, para ensalzarle, para darle gracias al Señor por esto, lo que Él ha hecho con nosotros. Esto es lo que somos nosotros. Él, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Cierre sus ojos y oramos.